¿Tenés ganas de comprarte juegos mucho más baratos que en las tiendas oficiales? Te traigo un 12% de descuento en la tienda patrocinadora del canal, en EVA, 100% de mi confianza, con el código OFFER807. Y aplica a los productos que están en esta colección, que ahora los vamos a ver, válido del 31 hasta el 6 de agosto. Y les dejo el enlace en el comentario fijado y en la descripción para que vayan directamente a estas ofertas. Mi oferta, la que les recomiendo, igual miren todo, es el Game Pass si ustedes tienen Xbox, el Mortal Kombat 11, y hace poquito salió Remnant 2 y les recomiendo que jueguen primero el Remnant from the Ashes para Steam. Estos juegos son mucho más baratos que en su tienda oficial y te dan el código para que lo canjees en la tienda oficial. O sea, vos te compras el juego mucho más barato en esta tienda y te dan el código para que después vayas a Steam y lo canjees y te quede en tu biblioteca de Steam, o en tu biblioteca de PlayStation, o en tu biblioteca de Xbox. Pero a lo que voy es que les sale mucho más barato comprando desde acá. Así que les recomiendo ingresen en el enlace del comentario fijado o de la descripción para ver todas estas ofertas. Y al momento de comprar no olviden aplicar el código OFFER807 que me dan una mano enorme a mí. Hola calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden. Tomen agüita. Bienvenidos a un nuevo video de noticias del mundo de videojuegos. En este video en particular vamos a estar hablando de la PlayStation 5, algunas nuevas funciones que va a traer, también de sus ventas y de los top juegos de PlayStation 5 según PlayStation, algunos códigos gratuitos para el Honkai Star Rail y para el Genshin Impact, nuevas novedades sobre el eSport FC24, juegazo que va a suplantar a lo que fue FIFA, un nuevo evento, muchos juegos gratis y algunas ofertas en la PlayStation Store. Así que si se quedan hasta el final me dan un apoyo tremendo. Recuerden que pueden dar apoyo también dejando su me gusta, comentando para aparecer en el próximo video y suscribiéndose y activando la campanita para ser los nuevos suscriptores del canal y ayudarme a llegar a mi objetivo. Recuerden que cuando yo tenga 1 millón de suscriptores me voy a estar acordando de los que estuvieron desde el principio. Ustedes van a poder decir, yo estuve cuando él tenía 18.000 suscriptores y lo ayudé a crecer. Así que nada, suscríbanse que me dan una mano enorme y vamos a seguir con las noticias del video de hoy. Empecemos hablando de Sony y de PlayStation 5 porque se ha lanzado una actualización en la beta de PlayStation 5 que añade muchas funciones. Las nuevas funciones de accesibilidad permiten asignar un segundo mando a nuestra cuenta como si fuera un mando de asistencia y utilizar 2 mandos para manejar una PlayStation 5 como si se tratara de un único mando. Esto significa que ahora podés jugar juegos que sean individuales con 2 mandos al mismo tiempo prendidos y podés ayudar a tu amigo o a tu hermano o a quien sea a pasar una parte del juego que no pueda pasar. Ahora existe la opción de activar los efectos de retroalimentación áptica mientras que usas tu PlayStation 5 con tu mando DualSense, el mando DualSense Edge o el mando Sense de PlayStation VR 2. Esto significa que los efectos de sonido del sistema, por ejemplo las notificaciones, los eventos, se pueden marcar con una casilla y cuando recibís esa notificación se reflejan físicamente a través del áptica. Entre las mejores de las funciones sociales se incluye una actualización de la interfaz del usuario de las partidas y una vista previa en la pantalla compartida, que permite ver una imagen previa de la pantalla compartida cuando alguien comparte su pantalla en la partida a la que puedes unirte. Además podés reaccionar a los mensajes con emojis. Otro aspecto destacado son la posibilidad de buscar los juegos en tu biblioteca, una mejora de las tarjetas de ayuda para juegos y la posibilidad de silenciar el pitido de la PlayStation 5. El acceso de la beta de esta actualización está limitado para Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia, pero tiene previsto lanzar esta actualización para todo el mundo a finales de este año. Y hablando de PlayStation 5, sabemos por el PlayStation Blog que PlayStation 5 superó los 40 millones de ventas y agradece a la comunidad por todo el apoyo recibido. Además de esto, colocaron una lista o una imagen con los videojuegos más jugados en PlayStation 5, donde algunos tienen mucho sentido, otros son medio raro que los juegue tanta gente, pero bueno, les dejo en pantalla la lista de los juegos que más se jugó en PlayStation 5. Códigos gratis para Honkai Star Rail. En pantalla te dejo actualmente los códigos promocionales válidos para Honkai Star Rail para el mes de agosto del 2023. Hay que tener en cuenta que estos códigos suelen tener una fecha de validez determinada, es decir que los códigos caducarán próximamente, por lo que te recomiendo acudir rápidamente a canjearlo para tener la oportunidad de recibir estas recompensas a tiempo. Además se puede canjear una única vez por personaje o cuenta. Códigos gratis para Genshin Impact. En pantalla te dejo los códigos promocionales que actualmente están activos en el Genshin Impact para el mes de agosto del 2023. La mayoría de los códigos que van apareciendo en Genshin Impact suelen caducar en algún momento, ya que tienen un carácter temporal, por lo que siempre que aparezca un nuevo código te recomiendo que acudas rápidamente a canjearlo para tener la oportunidad de recibir la recompensa a tiempo. Estos códigos se pueden reclamar una sola vez por personaje o por cuenta. eSport FC24 presenta un nuevo gameplay con detalles sobre su modo carrera. Recordemos que el eSport FC24 viene a suplantar lo que sería la saga de FIFA
no la va a suplantar, sino que nos va a seguir trayendo el mismo videojuego, lo que venían dando, pero con otro nombre y otras licencias. En este caso se ha lanzado un tráiler de lo que sería el modo carrera, y tenemos un tráiler en profundidad en el que podemos ver algunas de sus novedades y mejoras que podemos ver en este nuevo simulador, tanto si hacemos carrera como jugador o como entrenador. Recuerden que yo me voy a hacer un canal de eSports FC24, no sé cómo le voy a poner de nombre, pero en los próximos videos los voy a estar promocionando. Los que me sigan en ese canal van a poder participar del sorteo de un FIFA 24 o un eSports FC24. Voy a hacer un canal exclusivamente de FIFA, de yo jugando a FIFA, de yo jugando Ultimate Team en directo y cosas así. Así que espero que me vayan a seguir cuando suba a este canal alguno de los videos. Si les interesa todo esto de FIFA, nada, me lo hacen saber en los comentarios. Si van a dar apoyo a ese canal, nada, lo agradezco muchísimo. Por ejemplo, lo que se muestra es que en la carrera como entrenador podemos contratar personal técnico para que nos ayude a entrenar a nuestros jugadores en función del estilo con el que queramos que juegue nuestro equipo, lo que nos permitirá acelerar el desarrollo de nuestros jugadores y mejorar el juego colectivo de una forma más rápida. Esto quiere decir que si nosotros nos gusta, por ejemplo, jugar con posesión, nosotros vamos a tener que entrenar a todos nuestros jugadores y a nuestro equipo en general con un entrenador que sepa dar entrenamientos de posesión y con jugadores que tengan afinidad con ese tipo de entrenamiento. Probablemente, no sé muy bien si los fichajes también van a depender de esto, si los jugadores van a tener un estilo de juego determinado y nada, obviamente se lo pueden cambiar. En el caso de que esté disponible esto, sería una gran adaptación de lo que sería el juego, de lo que sería la vida real, cuando los jugadores vienen de un equipo que juegan, no sé, al contraataque y tienen que venir a un equipo que juega a posesión. Sería una adaptación o un tiempo de adaptación bastante interesante. Además, la preparación física y táctica tendrá mayor impacto este año en el campo. Los planes de entrenamiento, informes del estado de cada jugador en el partido y otras acciones disponibles para aumentar la profundidad táctica. Otro punto interesante es que ahora en la carrera como entrenadores podremos ver en directo los partidos de nuestro equipo y hacer ajustes al vuelo al modificar nuestra táctica. Pasando del modo carrera al modo jugador, una de las novedades más importantes será que tendremos un manager que nos aconsejará sobre qué pasos seguir en nuestra trayectoria como futbolistas, recomendándonos, por ejemplo, a qué equipo fichar y qué equipo nos puede ser un trampolín ideal para acabar en un club de élite y cómo seguir nuestra trayectoria como jugadores. También se han modificado los objetivos de nuestro jugador durante los partidos y se han retocado los parámetros de evolución de nuestro futbolista para acceder a distintos estilos de juego en base a nuestra personalidad. Además, también tendremos un nuevo tipo de cámara exclusivo de este modo para resaltar los momentos clave durante cada partido y por último también podremos vivir la emoción de la gala Balón de Oro. Xbox confirma un nuevo evento y confirma los videojuegos que veremos en el Gamescom 2023. Xbox ha compartido a través de su blog oficial nuevos detalles sobre el videojuego que veremos en Gamescom 2023. Este año la compañía contará con un stand más grande que ha tenido nunca en la feria de videojuegos alemana, con una gran cantidad de nuevos y emocionantes títulos que llegarán a consolas, PC y Xbox Game Pass. Oportunidades perfectas para tomar fotos, el regreso de Xbox Fan Fest y mucho más. En el show floor tendremos presentaciones exclusivas de Starfield, Forza Motorsport y Ara History Untold. Towerborn, la nueva aventura del estudio del desarrollo Stoic, estará disponible para jugar por primera vez y también tendremos el último contenido de The Elder Scrolls Online y Microsoft Flight Simulator. Además, se podrá jugar más de 25 títulos de nuestros socios Third Party y amigos de ID Xbox, incluidos los debuts mundiales de Stalker 2, Payday 3, Shusant, Armored Core 6, Party Animals, Cyberpunk 2077, Under the Waves, Persona 5 Táctica y mucho más. Así que si sos fanático de los videojuegos, ya sabes qué vamos a ver durante este evento y qué vamos a tener en relación a Xbox en el Gamescom 2023. Nuevas rebajas en PlayStation 4, PlayStation 5, muy interesantes, rebajas de verano, más juegos y más ahorro. Estas rebajas están disponibles hasta el próximo 16 de agosto. Y los videojuegos en mejor rebaja son A Plague Tale Requiem, Dead Island 2, Dead Space, Demon Slasher de Hinokami Chronicles, Dying Light 2 The Human, eSports FIFA 23, Ghost of Tsushima Director's Cut, God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Marvel Spider-Man Game of the Year Edition, Marvel Spider-Man Miles Morales, MLB The Show 23, Monster Hunter Rise, paquete de Monster Hunter Rise más Sunbreak, Need for Speed Unbound, One Piece Odyssey, Resident Evil Village, Saints Row The Third Remastered, Sony Frontiers Digital Deluxe Edition, The Dark Pictures Anthology, WWE 2K23.
Estas serían las mejores ofertas dentro de las promociones rebajas de verano. Recuerden que lo tienen disponible hasta el 16 de agosto. El clon de The Last of Us para Nintendo Switch desaparece de la Nintendo Shop, luego de la denuncia por derechos de autor por parte de Sony PlayStation. The Last Hope Dead Zone Survival, el clon descarado de The Last of Us que habíamos traído hace un tiempo al canal, ha generado furor en las redes sociales durante las últimas semanas y ha sido retirado de la Nintendo eShop de Nintendo Switch después de que Sony PlayStation interpusiese una reclamación por derechos de autor. Por si fuera poco, la compañía propietaria de la licencia de The Last of Us ha conseguido que se eliminen de YouTube también varios trailers de The Last Hope en un intento por eliminar cualquier rastro del videojuego. A pesar de que la propia Sony PlayStation no ha emitido un comunicado oficial, se cree que la compañía ha tomado la decisión de tomar acciones legales por el daño que The Last Hope podría hacer a la marca de la sofá. Así que ya saben, desarrolladores, no se copien de los demás videojuegos. Atentos jugadores, porque los creadores de Kena Bridge of Spirits, como me costó decir Bridge of Spirits, ya trabajan en su próximo proyecto. Ember Lab, el estudio tras el desarrollo de Kena Bridge of Spirits, uno de los videojuegos más carismáticos y encantadores de los últimos años, ya está trabajando en su próximo gran proyecto. Intentaremos hacer algo un poco más ambicioso a medida que crezcamos, pero seguimos trabajando en hacer algo que sea digerible y a lo que queramos jugar como jugadores en nuestro ritmo de vida actual, con niños y demás, explicó Michael Greer sobre el enfoque de su próximo proyecto. Somos cineastas de profesión y nos gustaría estudiar a los medios de comunicación lineales. Hay grandes ejemplos en el mundo, algo como Kena Bridge of Spirits, explorando el universo en diferentes medios fuera de los interactivos. Hay muchas oportunidades ahí fuera, nos encantaría hacerlo, añadió Josh Greer a las declaraciones de su compañero. Project L, el juego de peleas de League of Legends, tendrá su primera demo este mismo año. Tras más de 4 años de desarrollo, parece que Project L, el juego de peleas de League of Legends desarrollado por Riot Games, por fin se encuentra más cerca de llegar a nuestras manos, y su primera aparición será ni más ni menos que en la EVO 2023, el evento de juegos de lucha más importante del año. Aquellas personas que acudan al famoso evento entre el 4 y el 5 de agosto del 2023 en Las Vegas podrán disfrutar de una demo completamente jugable de Project L, la cual contará con 4 campeones: Darius, Ahri, Echo y un personaje aún no anunciado. ¿Cómo es este videojuego Project L? Según la poca información que trascendió de manera oficial sobre Project L, todo parece indicar que el título de peleas de Riot Games no será algo convencional, sino que destacará principalmente por enfrentamiento 2 contra 2 entre campeones. De esta manera, 2 equipos de 2 personas podrán enfrentarse sin problemas en este nuevo título. Concretamente, el juego nos da la posibilidad de realizar peleas 1 contra 1, 2 contra 2 y 2 contra 1. Evidentemente, en el caso de las peleas 1 contra 1, cada uno de los luchadores deberá controlar a 2 campeones, entre los cuales irá intercambiando. Por otro lado, en el caso de las luchas 2 contra 2, cada uno de los campeones será controlado por un jugador diferente. Es decir, puedo jugar yo y mi compañero, y elegimos cada uno un campeón, y va a ser una pelea 1 contra 1, pero en el momento que yo quiera decirle, vení, relevame, entra el campeón de él y pelea contra el otro campeón. ¿Y ustedes tienen ganas de probar lo nuevo de Riot Games, este Project L? Puedes probar The King of Fighters 13 Global Match en PlayStation 4. Mirá, SNK ha anunciado una segunda beta abierta para el juego de lucha The King of Fighters 13 Global Match en PlayStation 4 y se puede disfrutar desde este momento hasta el 6 de agosto. Como suele ocurrir en estos casos, no será necesaria la suscripción a PlayStation Plus para probar esta versión. Y el videojuego final se lanzará en el futuro en PlayStation 4 y Nintendo Switch. Los modos de juego incluidos en esta beta son práctica, modo online, opciones y personalización. ¿Y vos vas a probar este videojuego de lucha? Si tenés PlayStation Plus Premium o Deluxe, podés probar un nuevo videojuego durante 2 horas. Mirá, el PlayStation Plus sigue ampliando su base de juegos disponibles para probar sin coste añadido, aunque solo lo permite para los que tengan la versión Premium o Deluxe de esta suscripción. Aunque sería mejor si fuera completamente gratis. Mientras tanto, si tenemos esta suscripción, podemos probar Lego 2K Drive sin pagar nada durante 2 horas. Este videojuego es un juego de conducción, 60 minutos no son suficientes, por lo que 2 horas de juego son suficientes para ver si la última apuesta de Lego nos convence. La prueba va a registrar todos los datos y partidas guardadas en caso de que queramos adquirir el juego completo. Cabe destacar que estamos hablando de un lanzamiento reciente, ya que Lego 2K Drive se estrenó el pasado 16 de mayo del 2023. Sería muy buen momento para probar este título si tenés la suscripción a PlayStation Plus Premium o Deluxe. ¿Y vos lo vas a probar? Y para cerrar con este video, les quiero comentar que ya están disponibles los juegos de agosto de PlayStation Plus Essential. Ya los pueden descargar y añadir a su biblioteca. Estos juegos son el Death Door para Play 4 y Play 5,
Dreams para Play 4 y PGA Tour 2K23 para PlayStation 4. En cuanto a este mes de PlayStation Plus, mi opinión personal es que no es un gran mes, son videojuegos no muy interesantes ni muy entretenidos, pero como todos los meses les recomiendo que de todas maneras los agreguen a su biblioteca para seguir colmando nuestra biblioteca de PlayStation Plus. Recuerden que los van a tener ahí en biblioteca y los pueden descargar cuando quieran mientras mantengan la suscripción activa. Y bueno, Carlos Calvas, hasta acá el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado muchísimo como tanto lo disfruté yo grabándolo. Espero que se hayan suscribido, que les haya convencido el contenido. Para suscribirse, que hayan dejado su me gusta, vamos a ver si llegamos a 200 me gustas. Comenten si quieren aparecer en pantalla durante el próximo video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.